Saben que bueno, pues va a activar la motosierra al estilo Milei, anuncia un despido masivo de funcionarios para recortar la burocracia en Estados Unidos, y la pregunta que nos planteamos en Espejo es si este modelo de recortes masivos podría o debería llegar a España, ¿eh? ¿Nos sobran o nos faltan funcionarios? Y preguntamos por esta cuestión al empresario y exdiputado Marcos de Quinto, muy vinculado también a Estados Unidos, y a la secretaria de Acción Sindical de UGT, Isabel Araque. Buenos días a los dos. Hola, buenos días. Marcos, empiezo por ti. ¿Sobran o faltan funcionarios en España? ¿Podría llegar el modelo Milei y Musk a nuestro país? Bueno, yo sospecho que sobran funcionarios en España y me parece además muy bien que el Estado empiece a ser gestionado con criterios empresariales. Es decir, el sector privado, si das un servicio, tienes que dar un servicio de alta calidad y además no a un precio desorbitado. Por ejemplo, universidades privadas o hospitales privados, si el servicio no lo dan de calidad y si encima no pueden hacer margen, tendrían que cerrar. El Estado y el sector público, sin embargo, puede perfectamente no darlo porque tiene como un público cautivo. Pero hay un tema que lo vas a entender perfectamente, Susana. Si vamos a las televisiones, tú sabes perfectamente que Televisión Española tiene una plantilla superior a la suma de todas las televisiones en estos momentos nacionales. El sector privado, es decir, A3 Media, donde está Antena 3 y donde está La Sexta, donde vosotros pertenecéis, pues tiene un share muy superior al de Televisión Española. Mediaset, donde está también Telecinco, y la 4 también tiene un share superior a Televisión Española. Luego, la pregunta que me has hecho es, ¿sobran funcionarios en Televisión Española? Pues obviamente sí. ¿Por qué? Porque no está gerenciada con criterios de eficiencia empresariales. Luego, posiblemente lo que necesitamos dentro del Estado es que se empiecen, porque están utilizando dinero de todos nosotros, pues que el Estado empiece a gerenciar con un esquema más empresarial, con gente que esté acostumbrada a generar riqueza y no a chupar de la riqueza, y que en estos momentos se racionalicen las cosas, porque al final lo que acaba siendo el Estado y empresas públicas, etcétera, pues es al final pues una cuna para el clientelismo. Le pregunto a Isabel porque según un estudio del Instituto CEU hay un asalariado público por cada 5 ocupados en la economía privada. En total hablaríamos de 3,6 millones de trabajadores del Estado. Isabel, si comparamos esta cifra, este porcentaje con otros países, ¿tenemos más o menos funcionarios en España que en comparación a países europeos? Mire, nosotros los datos de CEU no los manejamos, nosotros estamos directamente hablando de los datos de Eurostat en el entorno de la OCDE. España tiene un 16,9% de empleados y empleadas públicas respecto al resto de la población activa. La media de los países en Europa están en el 17%. Por tanto, en absoluto sobran empleados y empleadas públicas. Eso se puede manifestar desde un sistema como el que propugna Elon Musk, en este caso desde el privilegio de un millonario. Aquí la cuestión es hablar de qué modelo de país se quiere, de lo que se quiere hablar. Es decir, aquí estamos comparando dos países cuyos modelos son totalmente diferenciados. España se sustenta en un Estado social y democrático de derecho, en el que el bienestar social, los derechos fundamentales, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la seguridad son pilares fundamentales para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. ¿A quién le pueden sobrar los empleados y empleadas públicos? Pues les pueden sobrar solamente a dos tipos de personas. En primer lugar, a los que gestionan mal, evidentemente, los malos gestores en todos los ámbitos prescinden de los empleados del sector en concreto, y en segundo lugar, ¿por qué sobran empleados públicos si cuando entran y salen los gobiernos son los que preservan la imparcialidad, la transparencia, la independencia, la objetividad? Por tanto, en absoluto nosotros defendemos que sobren empleados y empleadas públicas en nuestro país porque, insistimos, vamos a desmentir un bulo y una leyenda urbana. Estamos una décima por debajo de la media de los países de del entorno de la OCDE. Va diciendo que no, y además aquí podemos hablar de gestión. Evidentemente, de que solo les sobran funcionarios a los multimillonarios, y no entiendo que, en fin, esto iba por el propio Marcos. Marcos. Demagogia. Sí, vamos a ver. Aquí el problema, el drama que vivimos primero es que se entienda que el sector privado es el que mantiene al sector público. Si el sector privado desaparece, no hay hospitales, no hay jueces, no hay policía, no hay seguridad, no hay nada, porque es el sector privado el que mantiene al público. Pero no solamente hay que ver
cuántos empleados privados hay por funcionarios, sino cuántos gente del sector privado no solo está manteniendo funcionarios, está manteniendo también a los desempleados, está manteniendo también a todas las subvenciones que se están dando a sindicatos parasitarios. Todo eso está mantenido por la pobre gente que son empleados del sector privado y por autónomos, que son los únicos, los empleados del sector privado y los autónomos, los únicos que no viven del presupuesto público. Todos los demás viven del presupuesto público y además viven muy bien porque tienen salarios en promedio superiores a los del sector privado. Y sin embargo, pues tanto el sector público como los sindicatos y esta señora que está hablando se dedican siempre sistemáticamente a atacar al sector privado, que es la gallina de los huevos de oro para ellos. Si no existiera sector privado, se hunde España, se hunde la economía, se hunde todo. Pues Isabel te responde. Sí. A ver, ya sentimos de verdad que bueno, pues el pensamiento del señor de Quinto sea tan simple y tan de base para llevar a cabo un debate como este. Mire, el primer eslabón del Producto Interior Bruto de un país son los empleados y empleadas públicas. Punto número 1. Punto número 2. ¿Alguien puede concebir un país como España en el que todo el trazado de infraestructuras, toda la planificación urbanística de un país, como es el urbanismo, dónde se sitúan los polígonos industriales en un país, dónde se pueden hacer hospitales, dónde y cuántos colegios tiene que haber? Eso puede pasar sin la existencia de los empleados y empleadas públicas, que insistimos son los que preservan esa independencia, esa transparencia, la economía planificada, eso se llama comunismo. Estamos hablando de que lo que sí se quiere es, miren, les voy a poner un ejemplo, lo que ha externalizado en este país de servicios públicos asciende en el año 23 a 107.500 millones de euros. Estamos hablando de lo que liberalicen el suelo, va a ver cómo se construyen casas, viviendas, escuelas. Derivar el pastel de cuánto costaría o cuánto tendría en las manos privadas de lo que es la preservación de los servicios públicos y del bienestar social. Pues mire, Isabel, los sindicatos en este país vivimos de los afiliados de supermercados, no hay economatos públicos. Solo lo que nos obliga. ¿Se ha preguntado usted por qué no hay? Lo que nos obliga. Isabel, termine, por favor, que Marcos le doy nada, la opción de solo frase, por alusiones. Yo le estoy... Sí. Díganos, Marcos. Un minuto. No, se ha preguntado, Isabel. Se ha preguntado, no lo tengo. Isabel, un momento. ¿Se ha preguntado usted por qué no hay economatos o supermercados o hipermercados públicos? ¿Sabe por qué no hay? Porque lo hace mucho más eficiente los supermercados privados que trabajan con eficiencia y tienen unos precios muy competitivos. Y si hay alguien que pasa hambre, se le da un cheque para que vaya al supermercado que quiera y que elija libremente. No es necesario ahí, Marcos, que el Estado tenga economatos y supermercados. Esa es la libre competencia. Eso es mercado libre, se llama. Pues en ningún momento, Isabel, en ningún momento. Lo tengo que dejar aquí. Sí, por favor. Retomaremos ese debate. No se preocupen que retomamos el debate y además les quiero preguntar si los funcionarios tienen que seguir teniendo un seguro privado, porque ahora está en cuestión si el convenio de Mufasa hay que revisarlo o no. Enseguida les cuento más, gracias a los dos. Esta semana prueba las croquetas cremosas